Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. ¿Saben qué? Vamos a leer desde el 1, Vamos a leer desde el 1 y nos vamos a concentrar del 12 al 21. Dice el 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en contraste a... voy a detenerme aquí un momento. En contraste a lo que acaba de escribir Pablo, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, hablando de los seres humanos, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. O sea, el pecado no se cuenta, quiere decir cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Pues si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Gracias por
despojarte a ti mismo de ese trono, de ese lugar glorioso que tenías, y hacerte semejante a nosotros y vivir entre los pecadores, entre los transgresores, entre aquellos que viven acosados por la muerte por causa de su pecado. Gracias, Jesús, porque no escatimaste el ser igual a Dios como algo a que aferrarte. Gracias, Jesús. Te rogamos entonces que abras nuestros corazones, que tengas misericordia de nosotros y abras nuestros corazones en este día, y que tu palabra penetre y que nos cambie un poco más y nos haga un poco más por tu Espíritu Santo como tú, para que podamos glorificar más tu nombre con nuestras vidas, para que podamos adorarte de una manera más adecuada con nuestras vidas terrenales, o una manera más bien menos inadecuada. Señor, gracias por tu revelación a nuestras vidas. Gracias por el Evangelio. Te pedimos, Padre, que nos hables en este día, Señor. Te ruego que me uses, Dios, que quites de mí todo obstáculo, Padre, cualquier estorbo que no me permita servirte a ti y a mis hermanos de manera efectiva, Señor. Me declaro, porque objetivamente sé que soy incompetente, Padre, y toda competencia viene de ti, Señor. Te ruego, pues, Dios, que así roto como estoy me utilices, Padre, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Fidelidad de Dios es una frase muy sencilla, pero la puse así porque la fidelidad que se requiere para que nuestra relación con Dios no se rompa, solamente la puede proveer Él. Nuestra fidelidad, si es que se le puede llamar así, la fidelidad que viene de nosotros, es totalmente incompleta, inadecuada para poder mantener una relación con el Altísimo. Entonces, la fidelidad que se requiere para poder tener nosotros una relación con Él y que perdure, viene de Él. Él, por su fidelidad, es por la que podemos nosotros mantener una relación con Él, no por nuestra fidelidad. Si fuera por nosotros, ya se hubiera terminado hace mucho la relación con nuestro Señor. Pero gracias a Él, que no es por nuestros méritos, por nuestras obras, sino que es por la obra de Jesús y por la fidelidad de Dios y por la gracia de Dios que es nueva cada mañana. Quiero hacer un énfasis entonces en el significado de la palabra fidelidad. El diccionario la define como leal, constante y firme. Leal, constante y firme. Y eso es precisamente la manera en que podemos describir la actitud de Dios hacia nosotros, especialmente cuando consideramos nuestro pecado. Porque nuestro pecado no nos lleva a ser constantes, ni leales, ni firmes en nuestra relación con Dios. Nuestro pecado, nuestra condición como carne, nos lleva a una fluctuación, nos lleva a un
a una tendencia a separarnos o a alejarnos de los preceptos de Dios, y luego el Espíritu Santo nos vuelve a traer al camino, pero siempre va a estar esa carne ahí queriéndonos jalar hacia otro lado. Entonces es mucho más difícil o imposible que nosotros como seres humanos seamos leales, constantes y firmes. Pero el Señor no, el Señor es constante. La palabra de Dios dice que el Señor es inmutable. Entonces nuestra relación con Él depende 100% de lo que Él ha logrado por nosotros. Y también tiene mucho que ver nuestra manera de actuar para ver en qué condición se encuentra nuestra relación con el Señor. Pero si el Evangelio es verdad, y si Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, entonces nuestra relación con Dios no se puede romper. No se rompe. Se puede lastimar si nosotros somos infieles con el Señor, pero no se rompe. La fidelidad de Dios ahora, entonces definimos la palabra fidelidad. Pero ¿qué es la fidelidad de Dios? ¿Qué significa? Significa que Dios siempre hará lo que Él ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Él es fiel a sus promesas. Entonces lo que yo quisiera que pudiéramos reflexionar en este momento es en la incomprensible fidelidad de Dios, que es por su gracia hacia nosotros, sus escogidos, y especialmente hacia el amor de su nombre. O sea, Él, por amor a su propio nombre, es fiel. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué traemos este tema en este momento? Se ha estado hablando sobre la iglesia, se está hablando sobre la unidad que la iglesia necesita tener, se ha estado hablando sobre el servicio al Señor en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Y han sido mensajes muy, muy buenos, que tienen mucho de lo que podemos aprender. A lo mejor están llamando a ciertas personas, se están sintiendo un llamado a servir de una manera más constante, tal vez a través de estos mensajes. Eso espero. Pero hay una razón detrás de todo esto. Hay una razón detrás de la unidad a la que estamos siendo llamados en estos meses. No es nada más un llamado a la unidad como vamos equipo, somos un equipo y vamos a estar unidos, ¿no? O como un pelotón en el cual pues tienen que estar unidos porque si no los va a vencer el enemigo. No llega hasta ahí la razón de la unidad que debemos tener como iglesia. La unidad que debemos tener como iglesia está arraigada en la fidelidad que Dios muestra hacia nosotros primeramente. Por el amor y la fidelidad y la gracia que experimentamos de parte de Dios, entonces eso debe ser esparcido ahora de manera horizontal, ¿sí? La fidelidad y la gracia de Dios viene a cada uno de nosotros de manera vertical, o sea, de arriba, desde donde está Él hacia nosotros, y entonces nuestro deber es corresponder sí al Señor también de manera vertical, pero de igual manera, de manera horizontal, hacia nuestros hermanos. Ese amor que Él nos da y esa fidelidad, esa gracia, debe de ser entonces ahora esparcida hacia los demás. Pero es necesario que entendamos entonces dónde se origina la necesidad que el hombre tiene de que Dios sea fiel, de que Dios derrame su gracia y su amor hacia nosotros. ¿Dónde se origina esa necesidad? Vamos a leer de nuevo Romanos 5 del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don, estamos hablando del don del Evangelio, cuando viene Jesús a salvarnos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia que de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estamos hablando entonces de un comparativo entre Adán y Jesucristo. Y les pido de sus oraciones porque este texto es uno de los más complicados del Nuevo Testamento. Y leí en versión de las Américas primero porque es un poquito más, el lenguaje está un poco más sencillo, pero también leí Reina Valera porque sé que la mayoría de ustedes tienen Reina Valera, pero voy a concentrarme un poquito más en el lado de las Américas porque está un poquito más fácil de entender. Este pasaje encontrado en Romanos despliega de manera clara la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Sería casi imposible entender el valor de esta fidelidad incomprensible sin tomar en cuenta el pecado, ya que este ofende a Dios de manera profunda. El pecado ofende a Dios de manera profunda. Sin embargo, es precisamente por esta fidelidad por la cual debemos gozarnos y acceder a la presencia misma de nuestro Dios, recordando que el pecado ha sido perdonado y ha sido vencido. Dice el 12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y aquí empieza una de las partes más difíciles de entender de este pasaje. El versículo 12 nos presenta un problema que no podemos resolver nosotros. Sin embargo, este problema es imputado a nosotros. Este problema viene no por un acto que tú hayas cometido, sino que viene por un acto que cometió tu padre Adán. Y ese acto que tu padre Adán cometió viene y trae consecuencias a tu vida todas esas generaciones después. Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos una tendencia a pecar. ¿Y por qué tenemos esa tendencia a pecar? Porque Adán pecó en el principio. Y esa maldición que viene de ese acto de desobediencia y de la motivación detrás del acto principalmente, se extiende a todos nosotros. Y tal vez te preguntes, pero ¿cómo eso no es justo? ¿Por qué? ¿Por qué me alcanza a mí la maldición de Adán si yo no lo tenté, yo no le dije que lo hiciera?
ni tampoco yo participé con Él en el pecado que Él cometió, porque entonces se extiende a mi vida y a la vida de mis hijos y a los hijos de mis hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues les voy a decir, no es una respuesta necesariamente la que les voy a dar muy satisfactoria, pero es hasta donde yo he logrado entender, basado en la palabra de Dios, por qué es que nos alcanza la maldición de Adán. Primero, yo pienso que nos habla sobre la seriedad del pecado. Nos habla de qué tan grande y qué tan serio es el pecado y las desafortunadas y nefastas consecuencias que tiene, que alcanza a aquellos que vienen como descendencia de aquel que pecó. Sí, o sea, es tan serio, es tan ofensivo para Dios, es tan repulsivo para Dios el pecado, que entonces las consecuencias y la maldición que vienen a raíz de este pecado alcanzan a todas las generaciones después de Adán. ¿Y por qué es tan serio este pecado? Como mi manera de verlo es que la santidad de Dios y su gloria y su majestad son tan grandes y tan importantes y tan trascendentales que no fuera suficiente que solamente una persona cayera la maldición sobre una sola persona o sobre dos personas y que no alcanzara las generaciones que vienen después, porque la santidad y la majestad y la gloria de Dios y su perfección son tan grandes, son tan incomprensibles, que la única respuesta correcta a un pecado, a una transgresión en contra de esa misma majestad y santidad y gloria, es que tenga la mayor repercusión posible en consecuencia. La ofensa a la santidad de Dios requiere la mayor cantidad de castigo y de maldición posibles, porque es una ofensa en contra de la santidad perfecta del Altísimo. Entonces, aun cuando vemos las consecuencias del pecado tan terribles, deben de recordarnos de la gloria y la majestad del Altísimo. No es una respuesta a lo mejor que nos conteste del todo la razón detrás de la cual el Señor nos ha permitido experimentar la maldición que viene desde el acto de Adán. Pero yo creo que nos prepara tal vez para empezar a entender entonces la maravilla del Evangelio. Todos pecaron y todos murieron. El pecado entró a la humanidad a través de un hombre, Adán, y la paga del pecado es muerte, y por lo tanto todo ser humano debe morir. Todo ser humano está sujeto al reinado de la muerte por causa de su pecado, aún sobre los que no pecaron de la manera en que Adán lo hizo. La muerte se introdujo por el pecado, y el pecado se introdujo por un hombre. El ser humano entonces es pecador desde el principio de su creación. Desde el principio de su creación, o sea, al tiempo después de que fue creado Adán, cayó en pecado. ¿Y qué es la muerte entonces? ¿Qué es realmente, qué viene a representar la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado, pero ¿qué es lo que representa
Viéndolo desde el punto de vista tal vez un poco más global o universal o como le quieras poner, ¿qué significa la muerte? Si viéramos al hombre, la historia del hombre, como una historia completa, y en esa historia se encuentra la muerte por causa del pecado, ¿qué relevancia o qué importancia o qué simboliza la muerte en la historia de la humanidad? La muerte es el sello de que la culpa y la responsabilidad de este pecado queda sobre nosotros. Finalmente, no podemos escaparnos del hecho de que nosotros mismos somos responsables del pecado. Nosotros mismos tenemos que responder delante de Dios por el pecado. Esa es la condición del ser humano. Esta muerte más que nada se refiere a la separación de Dios. La muerte viene y sella sobre nosotros la culpa que tenemos y la responsabilidad, y nos separa de Dios. El pecado trae consigo muerte, lo cual significa una separación de Dios. Muchas veces esta separación se ilustra como un abismo que hay entre el ser humano y Dios, y no hay manera de cruzar ese abismo para el hombre. No importa cómo hemos pecado, si pecamos, quebrantamos la ley y morimos. No importa cómo lo hemos hecho, no importa si es un pecadito pequeño o un pecado totote enorme, o si es uno solo o son muchos. Si quebrantamos la ley una sola vez, morimos. Y eso otra vez nos hace pensar entonces en la perfección de Dios y en la santidad de Dios, que ninguna otra cosa es suficiente. No es como en la escuela que puedes sacarte 10 o 9 u 8 o 7 o 6 y todavía puedes pasar. Con Dios solamente nomás el 10 es suficiente. Si te sacas 9.9 no alcanzas. Estás destituido de la gloria de Dios. Entonces, esa es nuestra condición como seres humanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Antes de eso dice, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Porque la ley se presentó escrita con Moisés. Antes de Moisés, en la historia entre Adán y Moisés, no existía aún la ley escrita físicamente. Sin embargo, dice Pablo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Lo que significa, y antes dice que sin la ley no se imputa el pecado, el pecado no se cuenta. ¿Qué significa? Pues que la ley sí existía, aunque no estuviera escrita en tablas como de piedra como con Moisés. Sí existía la ley. La ley existe en nuestros corazones. Dios le dice al ser humano, le hace saber claramente cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Entonces, por eso es que reina la muerte hasta Moisés y después. Esta muerte entonces se refiere a que nos separamos de Dios. Entonces, esa es nuestra condición, y principalmente antes de conocer al Señor. Y el punto en parte el punto también de este mensaje, hermanos, es que nos demos cuenta de la hermosura que es
la fidelidad y la gracia de Dios. Y que eso es lo que nos debe de motivar a adorarlo y alabarlo en todos los aspectos de nuestras vidas. No es esta primera sección sobre el pecado y sobre nuestra condición como seres humanos, no es para hacernos sentir mal, es para que simplemente para informarnos de lo que éramos antes del Señor. La condición paupérrima en la que se encuentra la humanidad sin la intervención de aquel Santísimo que ofendemos constantemente. Nuestra condición es una condición de muerte. Pero viene algo más. Viene la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es más notoria en el contexto de nuestro pecado. La fidelidad de Dios es más apreciada cuando nos damos cuenta entonces de nuestra condición que viene como consecuencia del pecado de Adán y del pecado que cometemos nosotros constantemente. El pecado del hombre y el regalo de la salvación de Dios se dan de manera diferente. La gracia y el don de Dios por el amor de Jesucristo fueron lejanamente superiores a la muerte causada por este pecado. Y eso es lo que quiero remarcar en este día. Que nosotros sí estábamos muertos en nuestras transgresiones y el ser humano de veras que vive en muerte y no merece el amor de Dios en lo absoluto. Pero Dios es fiel. Y tenemos esperanza en Él. No sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Entonces está Adán, que cometió un acto que lo maldijo a él y maldijo al resto de la humanidad. Por un hombre entra el pecado de la humanidad e infecta a la humanidad entera y nos destruye y nos separa de Dios y trae consigo inmundicia y trae consigo vergüenza, trae consigo tantas cosas tan terribles: hambre, enfermedades, muerte, temor. No solamente el ser humano vive en maldición de que no se puede acercar a Dios sin la intervención divina, sino que aparte de eso, su vida en la tierra es una vida llena de dificultades y de consecuencias que vienen por este pecado. Cuando vemos en las noticias todo esto que ha estado sucediendo en estas semanas, huracanes, terremotos, muerte. La última vez que escuché el conteo de pérdidas en la Ciudad de México, creo que eran 280 y tantas. Una escuela, una primaria, en la cual estaban enterrados niños en los escombros. Horrible, horrible. Y piensa uno, ¿por qué sucede esto? Cuando conocemos la palabra de Dios, estas cosas no nos deben de sorprender.
estos sucesos no deben de sorprendernos. Por más de una razón. Una de ellas es porque el Señor Jesucristo dijo que iba a suceder. Y otra porque vivimos en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo en el cual el ser humano simplemente está sufriendo las consecuencias de su pecado que se originó en su padre Adán. Entonces esa es nuestra condición. Pero la gracia y el don de Dios por el amor de Jesucristo son lejanamente superiores a la muerte causada por este pecado. La gracia de Dios viene y vence a la muerte. El poder de Dios viene y vence a la muerte a nuestro favor. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae convicción verdadera de nuestro pecado, también trae un recuerdo dulce de la gracia de Dios. Y nos dice, sí eres pecador, pero el Señor Jesús ha muerto por ti para que tú no tengas que sufrir las consecuencias que vienen por la maldición causada por tu padre Adán. Viendo nuestras abundantes transgresiones, Dios tiene misericordia de nosotros y decide regalarnos a su Hijo. El Señor ve nuestras transgresiones abundantes y no solamente ve esas ofensas tan terribles hacia su persona, sino que también mira las consecuencias que estas cosas nos generan, y Él decide por su amor incomprensible. La canción decía, gran misterio. Gran misterio, es el amor de Dios. Él decide regalarnos a su Hijo, movido a compasión, movido a compasión. Quiero ilustrar esta compasión. En Marcos 1:40 leemos, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús tuvo compasión del leproso. Y ese leproso nos puede representar a nosotros. La lepra es una enfermedad terrible que causa llagas y descomposición en el tejido y un olor muy desagradable. Antes de que existiera la cura para la lepra, habían comunidades de leprosos que estaban separados de la sociedad porque podían infectar a las personas que estaban sanas. Entonces, ese leproso me representa a mí delante de Jesús. Ese leproso me representa a mí, y ese leproso, el Señor le dijo al leproso, ve con Jesús porque Él tiene el poder para sanarte. Y él obedeció, él tuvo la revelación de parte de Dios y tuvo el don que Dios le dio para que tuviera fe. Esa fe que viene solamente del Espíritu Santo vino a este leproso, y este leproso vio a Jesús y dijo, este hombre me puede sanar, y fue hacia él y le rogó, y estaba reconociendo él el poder de Jesucristo, porque el Señor le ha de haber seguramente revelado que había un poder extraordinario en Jesús y que este poder solamente podía venir de lo alto.
Cuando el Espíritu Santo nos toca y nos habla, somos como este leproso que estamos en putrefacción por nuestro pecado y por lo que somos. Y entonces el Espíritu Santo nos mueve a que le roguemos al Señor que nos perdone. Pero ese ruego viene porque tenemos fe para creer y el Señor nos ha revelado un vislumbre de su amor. Y nos ha dicho: yo te amo y yo te quiero sanar, yo te amo y te quiero salvar. Yo quiero ser limpio de tu pecado. Esa es la fidelidad de Dios. No es nuestra fidelidad, es la fidelidad de Dios. Como evidencia del alcance de esta fidelidad, vemos el enorme sacrificio de Jesucristo como evidencia del alcance de esta fidelidad. Hasta dónde llega la fidelidad de Dios. En la mañana estábamos nosotros discutiendo, estábamos hablando sobre el Evangelio y sobre la grandeza del Evangelio con el grupo de alabanza. Estamos hablando de lo hermoso que es el hecho de que nuestro Señor Jesús tomó nuestras transgresiones sobre sí mismo y pagó por ellas, siendo terriblemente flagelado y colgado en una cruz, y después de eso recibe toda la fuerza de la ira santa del Padre. ¿Quieres saber hasta dónde llega la fidelidad de tu Salvador, de tu Dios? ¿Quieres saber hasta dónde llega? Solamente voltea a ver a la cruz. Hasta allá llega el Señor. Nos ha regalado a su Hijo. Y cuando decimos que el Señor nos ha regalado a su Hijo, significa no solamente que nos lo regala así como un regalo, hasta un presente, no, sino que nos lo regala en un sacrificio. Nos lo regala en una flagelación, nos lo regala en un derramamiento de su ira sobre su ser. Así es como el Señor presenta a su propio Hijo para que podamos nosotros ser salvos. Hasta allá llega la fidelidad de Dios. Esa es la gracia de Dios. Correctamente dice Pablo: sobreabundó la gracia, sobreabundó más que el pecado, más que la muerte, sobreabundó, porque el regalo requerido para que pudiéramos ser perdonados era el Señor Jesús, nuestro precioso Salvador. La muerte viene por el pecado de Adán a nuestras vidas, pero la salvación viene por el pecado. La muerte viene por el pecado de Adán, pero la salvación viene por la muerte de Jesucristo. La salvación viene por la muerte de Jesucristo. Entonces, por uno fueron constituidos muchos pecadores, pero por Jesús fuimos muchos constituidos justos. Si tú has creído en Jesús para salvación, tú te puedes incluir en ese fuimos constituidos justos. Por un hombre entra el pecado y la condenación, la herencia de Adán, y por un hombre llega la salvación, que es la herencia de Dios a través de Jesucristo. La última parte de este mensaje. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley
se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Las consecuencias de la desobediencia y los resultados de la obediencia. Hay consecuencias nefastas de la desobediencia que ya hablamos, pero también hay resultados de la obediencia de Jesucristo, consecuencias de la desobediencia de Adán y resultados de la obediencia de Cristo. La desobediencia de Adán hace a muchos pecadores, pero la obediencia de Cristo hace muchos justos. Justos. La ley crea un contexto, un lugar que causa una abundancia de transgresiones, ya que el hombre por su naturaleza no puede dejar de quebrantarla. Por eso es que la gracia sobreabunda, porque nosotros no podemos dejar de quebrantar la ley por nuestra naturaleza. Entonces tiene que venir la gracia y tiene que ser mayor que el poder del pecado. Así también la fidelidad de Dios es mucho mayor que la nuestra, incluso mayor que nuestra infidelidad. Voy a leer eso otra vez. La fidelidad de Dios es mucho mayor que la nuestra, obviamente mucho mayor que nuestra fidelidad es la fidelidad de Dios, pero también es mucho mayor que nuestra infidelidad. Y eso es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque ese es el significado de la gracia. Ahí está la gracia, que la fidelidad y el amor de Dios son mayores que nuestro desamor hacia Él, y que nuestro pecado, nuestra ofensa y nuestra infidelidad. Es mayor la fidelidad y la gracia y el amor y la victoria de Jesucristo sobre la cruz. El propósito es que las promesas de Dios se cumplan, que Él sea fiel no solo a pesar, sino a causa de nuestra infidelidad. Él es fiel por nosotros. Nosotros no alcanzamos a ser fieles, entonces Él viene y es fiel en nuestro lugar. El pecado reina para muerte, pero la gracia reina para vida eterna mediante Jesucristo. El pecado reinó para muerte, pero la gracia reina para vida eterna mediante Jesucristo. Tengo ya un mes o mes y medio más o menos queriendo predicar sobre la gracia. Porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha dado tanto. Y no estoy hablando nada más de los que estamos aquí. Estoy hablando de la iglesia, de Dios en general. Todos aquellos que hemos sido salvos. Nos ha regalado a su Hijo. ¿Y cómo es que sabemos que ese regalo de Jesús es tan grande? Yo he conocido personas que están en el lecho de la muerte, que están viendo su vida a punto de terminar, habiendo sufrido dolores, habiendo sufrido enfermedades, pero al estarse acercando a la muerte, al verla próxima y segura, están gozosos, están agradecidos con Dios, porque estas personas han logrado apreciar el regalo que es Jesucristo. Y cuando ven todo perdido, se dan cuenta que no tiene relevancia
todo lo que han perdido, incluyendo toda la salud y estando a punto de perder la vida misma. Estas personas yo he sido testigo de personas que han estado contentos, que han estado gozosos y agradecidos con Dios. No por una sanidad que no está ahí, no por una promesa de vida terrenal que va a continuar, sino por una promesa mucho más importante, una promesa eterna, que es la de tener una vida que nunca va a terminar con Dios, y una seguridad de que sus pecados, a pesar de que tal vez los mismos pecados fueron los que causaron su muerte, pero a pesar de esos pecados ellos saben que no serán alcanzados por la consecuencia final del pecado, que es la separación eterna de Dios. Nuestra salvación es totalmente por gracia, y esto debe de humillarnos, ya que la justificación no es en ninguna instancia debido a nuestros propios méritos, sino única y exclusivamente debido a los méritos de Jesucristo. Cuando entendemos la gracia de Dios, y ya con eso terminamos, cuando entendemos la gracia de Dios realmente, cuando el Señor revela lo que es su gracia en nuestras vidas, el hecho de que no somos merecedores de su amor ni de su favor, pero que aún así lo recibimos, esto debe de hacernos crecer en humildad y debe de hacer que nuestra arrogancia y nuestro orgullo se hagan menos. El efecto de la gracia de Dios en nuestras vidas debe de ser de un crecimiento en humildad y una reducción en nuestra arrogancia. Porque no hay ninguna otra manera de ver esto. El perdón que recibimos de parte de Dios no es en ningún momento, ni un poquitito, tiene absolutamente nada que ver con nuestros méritos o lo que nosotros logremos hacer. No tiene nada que ver con nuestra propia, entre comillas, santidad o nuestro cumplimiento incompleto de la ley, ni de ninguna bondad que hayamos tenido con alguna persona o con alguna causa. Es exclusivamente por lo que Jesús hizo en la cruz, nada más, y por su resurrección. Nada más es lo único que tiene algún efecto para que nosotros podamos ser perdonados. Esto entonces nos debe, si el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está obrando en tu vida y te ha revelado esto, debe tener un efecto de crecimiento en humildad y de reducción en tu arrogancia. Como testimonio, te voy a balconear poquito, ¿está bien? Néstor. Cuando yo vi a Néstor entrar a este lugar por primera vez, yo veía en él un aire de altanería y de arrogancia. Y no lo estoy apuntando con el dedo. Yo también sufro de arrogancia muchas veces y de altanería. Pero a veces la gente te da cierta impresión, ¿no? Y ¿cuántos años tienes ya que viniste, que empezaste a venir? ¿Cuánto? ¿Como 3 años? ¿4 años? ¿5? 4 y medio. Y ahora es un contraste muy grande entre el Néstor que entró por primera vez y el de hoy. Y es relativamente poco el tiempo que él tiene conociendo al Señor, 4 años y medio, más o menos. Pero Dios le ha revelado a él
su gracia. Cuando lo escuchas hablar sobre el amor que Él tiene por el Señor y lo escuchas reconocer el amor que Dios tiene por Él, es clara, muy clara, la mano de Dios en su vida y la obra de Dios en su vida. Porque es muy claro que la arrogancia que Él tenía se ha reducido y la humildad que no tenía empezó a crecer, empezó a existir. No estaba ahí, pero empezó a brotar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y le reveló su gracia. Y es la única manera en la que el ser humano puede crecer, es la única manera en la que el ser humano puede tener unidad entre nosotros y ser cada vez más como Jesús. Él es más como Jesús hoy que lo que era hace 4 años y medio. Yo lo he visto que se va acercando cada vez más. Es muy lento, es muy paulatino el proceso del ser humano para ser más como Jesús, y solamente va a terminar esa obra cuando el Señor venga por nosotros. Pero es evidente la obra de Dios en la vida de sus hijos, de los que verdaderamente somos sus hijos. Y lo digo como testimonio y me quebranta porque es hermoso ver la obra de Dios, especialmente cuando nos damos cuenta que no tiene nada que ver con ninguno de nuestros logros, nuestros méritos. Gracias, Señor. Entregamos gloria y honra, Padre, a tu nombre, y declaramos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu obediencia a Jesús, porque has venido por nosotros a rescatarnos de nuestra propia maldad. Gracias, Jesús. Te rogamos, Padre, te rogamos, Señor, que vayas abriendo cada vez más nuestra mente y nuestro corazón para entender esta verdad, Dios. Y al mismo tiempo darnos cuenta que realmente no podemos entenderla, Padre. Que es un misterio enorme. La manera en la que nos has amado y el hecho de que tu gracia sobreabunda. Simplemente lo único que podemos saber es que tu amor es incomprensiblemente grande. Es un amor que ningún ser humano es capaz de generar. Está mucho más allá que lo que cualquier otro ser puede tener. Tu amor, que no se acaba, no tiene límite, para que pudiéramos nosotros ser salvos y conocerte. Gracias, Señor. Haz esta realidad, esta verdad, Señor, una realidad en nuestras vidas, que nos impulse, que nos motive a vivir vidas de adoración verdadera y de alabanza a ti, Señor. Y que cuando estemos delante de ti podamos escuchar las palabras: buen siervo y fiel, pasa al reposo de tu Señor. Gracias, Dios. Sea honra y gloria a tu nombre, Padre.